Y el jueves de esta semana, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sorprendió al criticar en conferencia de prensa la reforma judicial. Las declaraciones del embajador, en el sentido de que la elección de jueces por el voto popular podría poner en riesgo la democracia en México o incluso abrir la vía a que el narcotráfico infiltre el Poder Judicial, detonaron una fuerte polémica, una confrontación ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que acusó al embajador de injerencista. Sobre esto pude platicar en exclusiva con el embajador Salazar, quien ahondó en las causas por las que considera que la reforma debe modificarse. También envió un mensaje a Morena y al presidente López Obrador, a quienes les dijo que no hay que pelear, sino dialogar como socios. Esto es lo que me dijo Salazar el viernes pasado en esta entrevista, en donde aborda a detalle qué es lo que opina Washington, el gobierno de Joe Biden, respecto a esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo queda la relación con el presidente después de lo que pasó ayer y de lo que pasa el día de hoy? Mira, yo le tengo mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya llevo 3 años en este trabajo y hemos hecho un trabajo histórico entre México y Estados Unidos. Y yo le tengo muchísimo respeto por el servicio que ha dado él al pueblo de México, campeón del mexicano, campeón también del mexicano-americano, ¿no? Entonces, tengo una muy buena relación y le tengo muchísimo respeto yo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso seguirá haciendo. Yo no estoy en ninguna manera enojado, yo estoy contento y celebro todo lo que hemos hecho. Ahora le tengo que preguntar, porque usted antes, en junio pasado incluso, había mencionado que no se oponía a la reforma judicial y planteaba incluso que la decisión de elegir jueces por la vía de voto popular era una decisión de los mexicanos. Pero ayer ya nos plantea una postura diferente. ¿Por qué cambió de opinión? No cambié de opinión. Yo nunca he apoyado la elección directa popular de jueces, ni en junio ni en toda mi vida. Idea respetuosa del gobierno de México es que la elección directa partidista de jueces puede tener unos riesgos muy grandes para México. Es lo que planteé. Miren, yo soy abogado por muchísimo tiempo, ¿no? Del derecho, lo estudié, tenía casos yo en todas las cortes como fiscal del estado de Colorado por la mitad de mi vida. Y entonces yo sé mucho del sistema que trabaja y no trabaja. Por ejemplo, no hay elección para ningún juez federal en los Estados Unidos, arriba de 1,300 jueces. Ahí te presento la mapa, Víctor, pero mira, si ve uno la mapa de las cortes del sistema federal, nosotros en los Estados Unidos, ningún juez se elige. ¿Por qué? Porque se tiene que impartir la justicia de manera imparcial, sin política y con certeza, ¿no? No es perfecto, pero es un sistema muy bueno en la democracia más antigua del mundo. Entonces, si miras este otro, que también se lo voy a presentar, ahí se ven que hay nomás 7 estados donde hay elecciones a manera de partido, donde salen a campaña, y al parecer, por ejemplo, el estado de Texas, donde eso pasa, esos no son sistemas que trabajan muy bien para el pueblo. Entonces hay diferentes modelos. Y en mi estado, como lo comenté en la conferencia de prensa hace unos 10 días aquí en esta casa, planteé que había manera de fortalecer el poder judicial y tener un poder judicial fuerte al modelo que tenemos nosotros en el estado de Colorado, donde ahí, porque yo fui parte de ese sistema y yo fui el que lo supervisé por mucho tiempo, se ponen los jueces en la Corte Suprema y todas las cortes por el Ejecutivo, pero y luego, después de años, entonces hay una elección de retención, donde se puede revocar el mandato. Eso sí, eso no causa los problemas que se pueden causar en estados como Texas, donde hay elección directa popular. Entonces, ese es el comentario. Justo veía el tuit que acaba de subir el día de hoy usted, en donde plantea la idea de abrir un diálogo
Yo se lo preguntaría en ese sentido. ¿Convocaría a Morena, al presidente López Obrador, a que analicen una posible ruta menos radical en cuanto a la reforma judicial? El presidente me lo ha dicho a diferentes reuniones donde lo ha visto yo, que él planteó una idea. Ahora va por la Cámara y por el Senado. Ahí se va a estudiar. Yo espero que muchas ideas van a estar ahí en la mesa. Y el objetivo, estamos bien claros, debería de ser de tener un poder judicial que sea mucho más fuerte, un poder judicial que no tenga la corrupción y un poder judicial que le va a servir al pueblo de México. Entonces, yo, como embajador, tengo opiniones y tengo ideas, y es parte del diálogo con el presidente anterior de los Estados Unidos. No hubo respeto a México. No importa qué se diga aquí. La realidad es que no había respeto. Nosotros, en los últimos 3 años, bajo el presidente Biden y la vicepresidente Harris, hemos tenido nosotros un respeto a la soberanía de México, trabajando como socios, trabajando como iguales. Ayer en la conferencia usted advertía que uno de los riesgos que podría derivarse de la elección de jueces por voto popular sería el de la presencia del narcotráfico. ¿En qué basó esta afirmación? Desde que yo llegué aquí, llevamos un trabajo ejemplar con el gobierno de México en el tema de seguridad. Pero muchísimas veces nos han parado las cortes del Poder Judicial porque no hacen decisión, sea porque algunos de los jueces sean corruptos o tengan miedo. Les planteé aquí hace unos 10 días los 2 casos de los Zetas, parte del cartel de los Zetas, donde 2 de ellos están ahí sentados sin una decisión por ya más de 9 y 10 años. Entonces, sí, la reforma del Poder Judicial es importante, incluso aspectos como límites en los jueces para que se hagan las decisiones, ese tipo de cosas, pues sí. Entonces, mira, yo apoyo una reforma al Poder Judicial, pero la opinión que tengo yo es que una elección popular directa no es buena idea. Esa es la opinión mía. Y ahí planteaba también el escenario de que pondría en riesgo la democracia en el país. ¿En qué sentido pondría en riesgo la democracia del país el que se eligieran jueces por voto directo? Yo he viajado por el mundo en lugares como Irak y Afganistán y otros lugares donde la democracia no existe. Y entonces el reto más difícil para esos pueblos y esas sociedades fue fortalecer un poder judicial que nunca lo pudieron hacer. Entonces esas naciones están temblando en muchas maneras porque no tienen la democracia. Yo he visto las diferencias en los sistemas mundiales, he visto la diferencia en los sistemas de los Estados Unidos, donde el poder federal, con mucho respeto, sin ninguna corrupción y con mucho apoyo, demócratas, republicanos, todos, ¿no? He visto también los diferentes modelos de los estados, y los estados que tienen elección popular de los jueces no son los mejores estados para la justicia, porque ahí tienen que salir los jueces a campaña y tienen que salir en 7 estados de un partido al otro. Eso no se me parece que es buena idea allá, y tampoco se me parece que ese tipo de sistema de elección fuera buena parte de una reforma judicial que sí se requiere, pero el comentario de la parte mía es de las elecciones. Ahora, esta semana vimos una carta que enviaron distintas asociaciones empresariales de Estados Unidos, entre ellos la American Petroleum Institute, la National Association of Manufacturers, la National Mining Association, entre otras, advirtiendo que precisamente la reforma judicial podría poner en riesgo las inversiones dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo recibieron ustedes esta carta que finalmente fue enviada al secretario Blinken? ¿Cómo lo vio usted? La realidad es la realidad. Hay preocupación muchísima, ¿no?, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, sobre la reforma. Entonces, reconozco yo que los empresarios quieren certidumbre. Si van a ver ellos elección en enero del 25 y otra elección entonces después en el 27,
pues va a haber esta incertidumbre y eso puede tener impacto en las inversiones que se hagan acá en México. Es una realidad, es algo que nos está llegando a nosotros con mucha comunicación de empresarios mexicanos, de muchos empresarios mexicanos y también empresarios de los Estados Unidos y también de otros lugares, ¿no? Entonces, llegar a un poder judicial fortalecido que pueda hacer el trabajo que uno quiere de un poder judicial, eso es importante. Y sí se requiere la reforma, pero también entiendo las preocupaciones de los empresarios. ¿Pondría en riesgo el TEMEC la reforma judicial? El TEMEC también tiene la visión donde el presidente López Obrador y el presidente Biden y el ministro Trudeau han estado muy así juntos como socios, que América del Norte se tiene que levantar como una economía más poderosa de todo el mundo, que le puede servir a todos del pueblo, incluso a los pobres. Esa es parte del corazón del presidente Biden y el presidente López Obrador. Entonces, eso es lo que se tiene que apoyar. Y mientras en el poder judicial no tengamos la certidumbre de cómo se va a hacer el poder judicial, cómo se va a fortalecer, sí puede tener ese impacto en quitarle el espíritu y el éxito que se le requiere al TEMEC. ¿Ha tenido comunicaciones con otros países, con países aliados? Por ejemplo, vimos ayer que Canadá también salía y la especulación sería qué pasaría también con los europeos si una vez que ya Washington salió a hablar de sus preocupaciones, si el Reino Unido, Alemania, Francia se podrían unir. ¿Han hablado con otros países? Sí, miran, en el cuerpo diplomático no recibimos llamadas y el embajador de Canadá, buen amigo, que de veras es uno de los campeones a esta integración de América del Norte, pues tienen estas preocupaciones allá, ¿no? Entonces sé que hay un enfoque y preocupación por lo que está pasando, pero la meta mía en este diálogo y para compartir las ideas mías con los que van a hacer las decisiones aquí en México, es de llegar a la meta que todos queremos, es de tener un poder judicial fortalecido acá en México. Ahora, la declaración que usted da ayer, la voz del embajador de Estados Unidos en México pesa mucho y muchísimo. Y no pareciera que fue bien recibido su comentario en los círculos de Morena, por lo que hemos visto en las reacciones tanto del presidente en la mañana como de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, como de legisladores que están diciendo la reforma va. Ante ese escenario, ¿qué más puede hacer Estados Unidos? La soberanía de México, ellos, los mexicanos elegidos, van a hacer la decisión. Nosotros, en diálogo como familia, como socios, vamos a compartir nuestras ideas aquí en México. Es lo que podemos hacer. Pero si no podemos dialogar, no podemos compartir esas ideas. Para ir terminando, ¿y qué le gustaría que viniera del lado de Morena, del presidente, de Claudia Sheinbaum, respecto a este diálogo que ustedes están proponiendo? ¿Les gustaría sentarse de manera directa a platicar con ellos o les gustaría que escucharan los puntos de vista de Estados Unidos? Porque que me queda claro el mensaje que da usted el día de ayer, pero lo que no me queda claro es lo que sigue después. Es decir, ¿qué le esperarían ustedes respecto a Morena? Ya sabemos que lo que va a pasar el Poder Judicial y la reforma pues va con el proceso de la legislatura, ¿no? Y luego también tiene que ir a los estados. En ese proceso hay mucho campo para hacer los cambios que se deberían de hacer de la vista mía, ¿no? Y se me parece que vamos a llegar a buen lugar. Tengo optimismo. Sí, percibo que está pensando en un concepto híbrido, quizás. No necesariamente estamos hablando de una elección directa, sino estamos hablando de una ratificación posterior. Algo así, mira, es el sistema que yo fui parte porque lo supervisé en muchas maneras en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, que por muchos años yo apoyé ese sistema porque había el sistema donde el Ejecutivo ponía al juez, pero después de un tiempo, si el pueblo quería quitar al juez de la posición, lo podían quitar porque se pone el nombre en forma de elección. Y eso pasa cada 10 años para los jueces en la Corte Suprema. Entonces, si uno tiene un juez que no está haciendo el trabajo, entonces hay la oportunidad para que el pueblo tenga una voz en una elección así de revocación.
un mecanismo que funciona tanto para Suprema Corte como para jueces de distrito, para jueces locales? Absolutamente, eso lo dijiste muy bien, sí, así. Un sistema que funcione para todos, porque lo que queremos es tener un sistema del Poder Judicial que sea fuerte, que sea independiente, pero que también tenga la realidad que saben que los están cuidando, con un cuerpo de disciplina y también con un voto de la gente. Entonces, ¿ustedes están abiertos a escuchar y les gustaría que escucharan? Mira, Víctor, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos presidentes en los Estados Unidos, siendo parte del gabinete de Barack Obama, ¿no? Miren, cuando yo tomé the oath of office para ser embajador, eso lo administró la vicepresidenta Kamala Harris. He tenido reuniones con ella. Yo y ella venimos del mismo lugar. Ella fue fiscal de California, yo fui fiscal de Colorado, ¿no? Entonces, vamos en buen camino. No hay que pelearnos, porque deberíamos de celebrar primeramente el grande trabajo que hemos hecho entre México y Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Yo con orgullo de ser embajador aquí en México. Había una foto en donde está con López Obrador, que está con dedicatoria y le dice a mi amigo Ken por el apoyo brindado a México. Miren, aquí en esta casa, pues ahí están las fotos, ¿no? Del presidente López Obrador, y yo y él en su oficina. Ahí están las fotos del presidente Biden y yo, bueno, en la oficina en la Casa Blanca. Mira, esto nunca había pasado, donde trabajamos como socios, con respeto, iguales, y esa es la visión. Y yo lo que quiero que se haga es que tengamos esa asociación durable, permanente, en todos los temas por nuestros pueblos. Sí, me da orgullo que aquí tengo al presidente Biden, tanto que al presidente López Obrador. La única cosa que le falta, que él no ha venido a visitarme aquí en esta casa. Tengo mucho de su gabinete que ha venido, pero él todavía no. Él sigue siendo su amigo. Sí, y lo invito, porque yo y él, mira, hemos pasado muchísimo en los últimos 3 años. Hemos hecho muchísimas cosas. Hemos estado en el sureste, hemos estado en el transoceánico. Yo apoyo que la visión del presidente, que no tengamos ese rincón olvidado. Hemos trabajado en Tijuana, en Baja California, en Sonora, en muchísimas cosas por todos los 22 estados. No, hemos hecho mucho trabajo y eso lo vamos a seguir celebrando y lo vamos a seguir apoyando. Gracias, embajador. Muchas gracias, Víctor.